Buenísimo. Ahora sí. Eh, bien, vuelvo a lo mío. Acá está. Bueno, otra vez de nuevo para todos los que vean la clase luego. Eh, bueno, vamos a seguir con lo que estábamos viendo, que era la unidad de masaje. ¿Sí? La semana que viene, no sé si ya se los dije, pero la semana que viene ya voy a traer una persona para empezar a hablar, a mostrarles cómo sería la parte práctica en lo que sería trapecio superior y cuello, ¿sí? Si se acuerdan de la primera unidad de anatomía, el trapecio se dividía en tres partes. Bueno, la parte superior la vamos a trabajar junto con el cuello. La media y la inferior la vamos a trabajar con lo que sería toda la espalda, ¿sí? Pero eso ya lo vamos a ver la semana que viene cuando traiga a alguien para que lo veamos. Eh, perdón, ahí está. Buenísimo. Nos habíamos quedado en lo que eran las técnicas en sí. Apenas termine esta clase, les voy a habilitar en el campus. Ya grabé unos videos de las técnicas que les voy a nombrar ahora, pero de forma aislada. ¿Sí? Es un video cortito, son 20 segundos cada video, pero para que vean cómo se hace la técnica. eh, y después la semana que viene se las voy a mostrar con alguien acá en vivo. ¿Sí? Y aparte de la clase en vivo van a tener otro video, ¿sí? Que lo voy a pasar después de la clase. Entonces ustedes ya tienen los videos de las técnicas por separado. La clase en vivo, donde estoy con una persona, y un video aparte para que les quede a ustedes aparte de la clase, donde voy a explicar específicamente la parte práctica. Entonces como que van a ver la parte práctica unas 3 veces, ¿sí? Pero para que se entienda, ¿sí? Bien, en cuanto a lo que es frotes o roces, ¿sí? Creo que ya se los había explicado esto la semana pasada, no recuerdo bien, pero creo que sí. El masaje por rotación o frotes se realiza deslizando suavemente la mano sobre la superficie de la piel. Los frotes pueden ser superficiales o profundos, ¿sí? Que era lo que yo les había explicado la semana pasada, si ya me acuerdo porque está ese comentario. Eh, el superficial no es importante de dirección, ¿sí? La podemos hacer en cualquier tipo de dirección, el roce superficial. Ahora, el roce profundo sí tiene importancia en la dirección de la fuerza, ya que el objetivo más importante es el de ayudar al flujo del retorno a la circulación. ¿Sí? Es ayudar a que la sangre se mueva mejor, ¿sí? No acelerar, no, eh, no llevar más sangre de un lugar a otro, no, es mejorar el movimiento de sangre, ¿sí? Nada más. La fuerza de la flotación debe ser centrípeta, dice, es decir, de adentro hacia afuera, ¿sí? Eso quiere decir centrípeto. Los roces, ¿sí? Los roces se realizan de diferentes formas. Simultáneos con ambas manos, ¿sí? Alternado con ambas manos, pero hay un movimiento que primero hace una mano y después lo hace la otra. Entonces el roce comienza, empiezo rozando con una mano, después con la otra. ¿Sí? Y el unimanual es con una sola mano. Ahora, te pregunto a vos, yo, que estás acá, Lore capaz y escucha, pero para no molestar en el trabajo. Te pregunto yo, el, vamos a pensar un poquito. Roces profundos, vamos a pensar, sí, no, no, no. Activa el micrófono, dale, vamos a hablar un ratito. Eh, roces profundos, ¿sí? El, hay una, hay diferentes formas de empezar un masaje, ¿sí? Ahora yo te pregunto a vos, yo, hola Nelly, ¿cómo estás? Mira, te consulto yo. Si vos tenés que hacer un Hola, roce profe. simultáneo, ¿todo bien? Es decir, con ambas manos, ¿sí? Ambas manos el roce. O unimanual, ¿sí? Tenemos esas dos opciones. Con las dos manos o unimanual. ¿Para qué zona del cuerpo harías vos con las dos manos y para qué zona del cuerpo harías vos con una sola mano? Acuérdate que trabajas sobre músculos. Pensemos en eso. ¿En qué te Ay, guiarías vos para trabajar con las dos manos o con una?
Bueno, con una, en la parte de esta, de acá arriba, o sea, Del trapecio. del trapecio, pero así, Bien, con los 3 dedos. bien. Por ¿Y acá. por qué lo harías con una sola mano? En esa zona. Y si yo te digo en el cuádriceps, en la pierna, en el muslo, ¿En el muslo? sí. ¿Lo harías con Pero una yo mano o con las no, dos? con dos, porque se me hace más fácil con los nudillos, que le vas haciendo como tipo así. Sí, no, no hay drama de eso, no hay drama. Pero, ¿por qué con las dos manos o por qué con una? Sí, porque en el Eso es lo que muslo yo pregunto. tenés más espacio para trabajar. Claro, el tamaño del músculo es diferente. A eso quiero llegar, al tamaño del músculo. Bien, usamos la croqueta, perfecto, vamos, Sí, sigamos. En el tengo muslo, sueño. el cuádriceps, no pasa nada, yo estoy de todo, también no te das drama. Eh, los, en el cuádriceps, al ser un músculo grande, sí o sí hay que trabajar con las dos manos para poder abarcar toda la superficie del músculo. Y en el trapecio, como es un músculo más chiquito, ojo, depende. Le puede tocar a una persona que justo esté compitiendo en fisiculturismo y tenga así un trapecio, entonces ahí vamos a usar las dos manos. Pero si es una persona común y corriente, con una mano es más que suficiente para trabajar el trapecio. Es más, en una sola sesión podés hacer los dos trapecios, ¿sí? Al mismo tiempo, una mano en cada lado. Ya depende de la fuerza y la resistencia que tenga cada brazo. Pero a eso iba yo. Nosotros hacemos roces simultáneos o alternados con las dos manos si el músculo es muy grande. Llámese gemelos, llámese dorsal de la espalda, llámese cuádriceps, llámese isquiotibiales, llámese lo que sea. Músculos más pequeños como los del brazo, el trapecio, los del cuello, se trabajan con una sola mano. ¿Sí? Eso hay que tenerlo en cuenta y eso es pregunta de examen. ¿Sí? Así que lo anotan. Y para todas las personas que vean después el video, anoten. Lo voy a preguntar. ¿En qué situación puedo usar el roce simultáneo y en qué situaciones puedo usar el roce unimanual? Así lo voy a preguntar. Tal cual lo estoy preguntando ahora, queda grabado, ¿no? Lo voy a preguntar. Así que esto ahora nomás lo voy a... Vamos con la plumita. Acá, para que anoten de paso, pregunta de examen. Porque si no, después nadie se acuerda de qué dije, que era pregunta de examen y cuál no. ¿Sí? Acá en las clases tienen todo. Seguimos. Acá nos habíamos quedado. La compresión. La compresión está compuesta por tres técnicas: el amasamiento, la presión y la fricción. ¿Sí? El amasamiento. Vamos primero con este. ¿Sí? El amasamiento lo podemos describir como un movimiento en el cual se toman los tejidos blandos entre los dedos y se los manipula de manera alternada, por lo que se produce un movimiento dentro del mismo músculo. En este caso, el amasamiento puede ser unimanual o bimanual, con una mano o con dos manos, de que va a depender también del tamaño del músculo. El objetivo del amasamiento es mejorar localmente la circulación venosa y linfática, remoción de productos de desechos, movilizar el vientre muscular, ablandar adherencias, etcétera, 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 entre otras características que sirven el amasamiento. Tiene más, no vamos a describir todas porque no necesito que sepan todas. ¿Sí? Vamos a hablar del amasamiento. El amasamiento vendría a ser un movimiento como cuando yo estoy amasando una masa de una pizza. Vieron que yo voy primero con una mano y después con la otra, amaso, voy con esta parte de la mano, con la base de la mano, ¿sí? Amasando la pizza. Bueno, el amasamiento es hacer lo mismo, pero no con la parte esta de la mano, sino con toda la mano. Es agarrar el músculo con una mano y después con la otra. Agarra el músculo con una mano y con la otra, con una mano y con la otra. Es como si a la masa de la pizza la estuviera apretando, pero yo la voy a apretar en un sentido que termine haciendo yo con mis dos manos un 8. ¿Sí? Primero una mano, después la otra, una mano y después la otra. Cuando les muestre los videos van a entender un poquito mejor de qué es lo que estoy hablando. Y la semana que viene también lo van a entender mejor. Así que ahora si no lo entienden, no se hagan drama, ¿sí? Porque lo voy a volver a explicar, lo voy a volver a explicar. Las veces que sea necesario, las veces que sea necesario. ¿Sí? Bien. En cuanto a lo que es la presión y la fricción,
La fricción en este caso consiste en un movimiento circular, ¿sí? Esto también es pregunta de examen. La fricción, ¿sí? Que se realiza colocando una parte de la mano en la zona tratada. Esta parte de la mano puede ser el pulgar, la yema de los dedos, ¿sí? Que vendría a ser pulgar, índice y medio. Estos tres deditos se ponen en esta posición y acá empezamos a hacer un movimiento circular en la zona donde yo quiero tratar de encontrar alguna zona de dolor. Lo puedo hacer con los nudillos, lo puedo hacer con toda la mano, también lo puedo hacer, ¿sí? El movimiento se realiza de manera circular y es bastante rápido con un aumento de presión progresiva. Yo voy a ir aumentando la fuerza de la presión que yo ejerzo mediante, mediante voy encontrando más profundidades en el músculo. ¿Por qué? Yo el músculo duro, ¿sí? El músculo que está tenso, yo empiezo haciendo masaje, roce superficial, o puedo empezar directamente con roces profundos, ¿sí? No hace falta empezar siempre con roces superficiales. Si el músculo ya está tenso, directamente empiezo con roces profundos, ¿sí? Y ahí sigue el amasamiento. En el amasamiento, amaso, 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 hasta que vea que el músculo empieza a liberarse. ¿Cómo voy a sentir eso? Porque voy a sentir el músculo más blandito, más fácil de manipular. En mis manos, ustedes, en sus manos, ustedes van a sentir que el músculo lo pueden mover de una forma más fluida, ¿sí? De ahí es donde viene después, cuando nosotros empezamos a sentir el músculo de esa forma, eh, viene la fricción. En la fricción es buscar y buscar y buscar y buscar y buscar y buscar y buscar, ¿sí? En la fricción lo puedo hacer con estos tres dedos, ¿sí? Empezando a buscar por toda la zona del músculo, ¿sí? Por eso yo les digo que sepan anatomía, porque yo tengo que buscar en toda la zona del músculo que estoy tratando. Sea cuádriceps, listo, vamos a buscar en todo el diámetro del cuádriceps, vamos a buscar alguna zona donde duela. Hola Roxana, buenas tardes. Hola, buenas Eh, tardes, profesor. En el trapecio, listo. Yo sé que el trapecio empieza acá y termina acá en el cuello. Empieza en el hombro, ¿sí? Y termina acá en el cuello. Entonces yo sé que en toda esta zona tengo que empezar a buscar con la fricción, ¿sí? Con este movimiento, o lo puedo hacer con los nudillos en forma de un pincel. Y cuando ustedes están pintando una pared, ¿qué hacen este movimiento? También lo puedo hacer, también sirve. Y de ahí sobreviene, cuando yo encuentro ese puntito de dolor, ¿sí? La persona lo va a manifestar. ¿Cómo? Va a decir que le duele, o va a decir que deje de hacerlo, o va a meterse en internet, va a hacer la persona un movimiento paroxístico. ¿Qué se llama paroxístico? Algo repentino, algo brusco. Va a ser un. ¿Vieron cuando ustedes se asustan que cuando se asustan que se exaltan y hacen un movimiento rápido? Bueno, la persona lo hace a ese movimiento paroxístico eh, cuando nosotros encontramos una zona de dolor. Puede retraer los hombros, puede directamente correrse o puede agarrarles la mano. Lo va a manifestar de diferentes formas la persona, ¿sí? El paciente. Y ahí es cuando viene la presión. La presión es lo que dice la palabra, es presionar. Es una presión que se va a sostener, es decir, a mantener por 1 minuto a 2 minutos o hasta que el paciente aguante. ¿Qué dice acá? La presión se realiza con porciones de grandes músculos, apretando la zona, es decir, entre las dos manos o entre la mano y un objeto sólido. En este caso es entre la mano y el músculo, ¿sí? Yo cuando encuentro esa zona con el dedo pulgar, ¿sí? Dependiendo el músculo y dependiendo qué tan duro esté, lo puedo hacer con el pulgar, ¿sí? Voy a apretar la zona donde estoy trabajando, donde encontré el dolor, voy a apretar la zona donde más le duela. Aclaro, la presión es progresiva también. Entonces yo voy a empezar apretando y voy a mantener un ratito en esa posición. Listo. Yo sé que si aprieto un poquito más ya le va a doler mucho. Entonces tengo que ir apretando de a poco, ir
haciendo más presión con mi dedo y después voy a empezar a hacer unos movimientos circulares, ¿sí? Movimientos circulares con mi dedo en el mismo foco de dolor, en el mismo punto de dolor, ¿sí? Una vez que pasaron si pasan los 2 minutos, genial. Si no, hasta que el paciente aguante, el paciente me dijo, al minuto, hasta acá no me llegué, listo, se suelta, no pasa nada. De ahí es cuando sobreviene la percusión o golpeteo. Esto es un movimiento alternado que se realiza para provocar estimulación, ¿sí? Se efectúa con el borde de los dedos relajados, haciendo rebotar la mano o los dedos relajados en la zona de tratamiento. El golpeteo se hace únicamente en la zona donde yo hice la presión. Si yo presioné la mitad del cuádriceps, en la mitad del cuádriceps voy a hacer el golpeteo. Lo puedo hacer de esta forma, ¿sí? Las manos, los dedos de las manos tienen que estar con una distancia, ¿para qué? Para cuando chocan con el cuerpo, los dedos se juntan y ahí hacen un sonido, ¿sí? No sé si se llega a apreciar o a escuchar. O directamente con la mano relajada y la yema de los dedos empezamos a golpear, ¿sí? Esa es otra forma de hacerlo. ¿Se entiende? Igual se los voy a mostrar la semana que viene para que lo vean mejor cómo lo hago. Bien, no siempre se hace golpeteo. Hay zonas en las que sí podemos hacer y hay zonas en las que no podemos hacer. Por ejemplo, en el cuello no se hace. ¿Dónde más no se hace? En el cuello, en el trapecio superior, no se hace directamente. En lo que es trapecio inferior y medio, sí, ya sí se hace, ya forma parte de la espalda. Hay que tener cuidado cuando hacemos el golpeteo en la espalda porque están los pulmones, entonces podemos producir algún tipo de estimulación en lo que sería el pulmón de la forma indirecta, ¿sí? Pero ya les voy a explicar eso después. No es complicado. El efecto inicial de esta percusión sobre la piel es una palidez. ¿Por qué se pone pálido? Por la contracción de las arterias debido al estímulo mecánico. Esta isquemia superficial luego se transforma en hiperemia por dilatación vascular. ¿Qué es lo que pasó acá? Ahora les explico. Ahora les explico así vean bien y les explico bien esta parte. Porque es muy interesante por qué pasa una cosa y por qué pasa la otra. Bien. ¿Qué es lo que nos dice como primera? A ver. Ahí se estaba viendo bien. Bien. ¿Qué es lo que nos dice el Powell? El Powell nos dice, nosotros tenemos una arteria, ¿sí? Una arteria que tiene forma de tubito, ¿sí? En este caso, sí se ve. En este caso lo que pasa es cuando nosotros empezamos a golpear, ¿sí? Empezamos a golpear, apenas comenzamos a golpear esto, la sangre no fluye. La sangre no fluye en esta zona que yo estoy golpeando. Es decir, que vamos a tener una isquemia. Gorda, qué quieta. Vamos a tener una isquemia porque, acá, ¿qué es lo que dice? Por una contracción de las arteriolas. Entonces, esto, que es la arteria, se contrae y no llega a la sangre. Luego, lo que sí pasa cuando yo sigo manteniendo el estímulo del golpeteo, perdón, ya está, échate acá, ahí queda. Cuando yo sigo manteniendo el golpeteo, ¿sí? Lo que va a pasar sería lo contrario. Si yo sigo manteniendo el golpeteo en la arteria, ahí se va a ver un poquito más grande. Lo que va a pasar es un aumento excesivo de sangre. La sangre va a empezar a fluir con mucha más fuerza
y mucha más rápida. ¿Sí? Entonces, al fluir mucha más sangre de una manera mucho más rápida, nosotros le estamos diciendo al cerebro, ¿sí?, que nos mande con la percusión, que nos mande sangre. ¿Que nos mande sangre a dónde? A la zona donde yo hice la presión. Llámese cuádriceps, llámese trapecio, llámese espalda, llámese dorsal, llámese pantorrilla, llámese gemelo, lo que sea. La zona donde yo hice la técnica de la presión, cuando yo empiezo a hacer el golpeteo, ustedes se van a dar cuenta que primero la piel se pone blanca, como primera medida, se pone blanca. Luego de eso, ahí sí comienza lo que es la llegada de sangre. Una vez que yo empiezo a ver la zona de que yo estoy golpeando toda roja, eso quiere decir que la sangre ya llegó. Entonces ya tengo que dejar de hacer la percusión, ¿sí? Hagamos de cuenta que la arteria lo que hizo fue, cuando yo empiezo el golpeteo se cerró. Y si yo lo sigo manteniendo, se va a abrir de golpe, va a hacer esto, y la sangre va a pasar con mucha más fuerza. ¿Se entiende? No sé si se llega a entender lo que les quise explicar. Sí, Joa, Roxana, ¿se entendió? Lore, ¿está todo bien? ¿Se entendió? ¿Tiene que lo explique de nuevo? Bien, de 10 entonces. Seguimos. Para que la percusión tenga su efecto vasomotor hiperémico, es decir, la llegada de sangre, esta tiene que ser enérgica y repetida. Enérgica para llegar a estimular profundamente el músculo y repetida para pasar de una fase de palidez a una hiperemia. ¿Sí? Lo que les acabo de explicar, lo mismo. Ahora, esto, lo primero que está acá, lo que está acá en el medio, lo voy a preguntar, es pregunta de examen. Sí o sí necesito que sepan este mecanismo, qué es lo que pasa cuando yo estoy haciendo el golpeteo. La pregunta de examen va a ser así. ¿Qué es lo que pasa en la piel cuando estoy haciendo la técnica de el golpeteo o percusión? Yo puedo poner percusión o puedo poner golpeteo, como quiera, ¿sí? Ustedes tienen que saber que se habla de lo mismo. Percusión y golpeteo es lo mismo, ¿sí? En lo que son los estiramientos, vamos a hablar la unidad que sigue, ¿sí? Para tratar de complementar la sesión de masaje con estiramientos. Y para eso yo les voy a pasar un libro que van a tener donde les explica cómo elongar cada músculo, ¿sí? Es muy cortita, esa unidad es muy fácil, no es difícil. Hay que prestar atención y hay que saber cómo combinar el masaje con los estiramientos, ¿sí? Bien. ¿Qué nos dice acá de lo que serían condiciones generales para la ejecución de un masaje? Durante la ejecución del masaje, ¿sí? Dependiendo para qué fin sea, generalmente los pacientes no deben estar ni contraídos ni relajados, ¿sí? ¿Por qué dice esto? Por este motivo, el masaje de tronco, por ejemplo, y de miembros inferiores, se tiene que realizar con el paciente acostado cómodamente, con la cabeza en una almohada y con otra bajo las rodillas. Ya les voy a explicar la semana que viene por qué. Cuando yo lo acuesto al paciente boca arriba para hacerle, por ejemplo, el cuádriceps. Cuando yo lo acuesto al paciente para hacerle el cuádriceps, le pongo una toalla o una almohada debajo de las rodillas. ¿Para qué? Para favorecer la flexión de la rodilla y un poquito la flexión de cadera, para que en ese caso todos los músculos y todos los ligamentos y todas las articulaciones de cadera y rodilla estén relajadas. Si esas caderas y esas rodillas están relajadas, los músculos van a estar relajados. ¿Entiendes? Es para eso. Ya la semana que viene se los explico mejor. Por ejemplo, para los miembros superiores, ¿sí? Cuando ustedes vean en las diapos MMII, se refiere a lo que es miembro inferior. Aquí hago referencia con miembro inferior, todo lo que es, creo que ya se los expliqué también, todo lo que es
Cadera, rodilla, tobillo y pie es miembro inferior. Miembro superior, ¿sí? Y tronco. Y cuello y cabeza, ¿sí? Yo lo divido de ese modo, para que sea más fácil hablar y entender. Para los miembros superiores, el paciente debe estar sentado. Generalmente está sentado, ¿sí? O bien también se puede acostado, dependiendo de qué tipo de masaje sea. ¿Por qué? Depende. Porque si el paciente se viene a relajar, listo, lo tengo acostado, nomás no necesito ningún tipo de otra estimulación. Se viene a relajar. Ahora, si el paciente viene por algún dolor o alguna otra cosa, listo, podemos poner al paciente en una posición más funcional, en una posición más relajada, ¿sí? Lo puedo sentar y poner al miembro superior en una posición más relajada. ¿Se entiende? Bien. El miembro inferior, ¿sí? Denme un segundito que está bastante molesta la Michi. Ya la saco de ahí. Denme un segundito. Ahí ven. Volví, perdón. Sigo. El miembro inferior, en lo que es el miembro inferior, se pondrá una toalla o almohada debajo de las rodillas para poner miembros inferiores en una posición óptima para el masaje. Y de paso, como les expliqué recién, para relajar las articulaciones y los músculos y también para la comodidad del masaje. ¿Por qué? Al quedar las piernas un poco más altas es más cómodo para nosotros trabajar, ¿sí? Acuérdense que nosotros, como masajistas, vamos a estar de pie, ¿sí? Al lado del paciente y necesitamos comodidad para poder usar nuestro cuerpo de la mejor manera para producir los mejores efectos en el masaje con la menos fuerza posible. Entonces, si yo conozco mi cuerpo y sé que puedo hacer fuerza hasta este punto, listo. ¿Cómo utilizo mi cuerpo para producir esa fuerza sin un gasto de energía muy grande? Porque capaz que en un día tengo que atender a 5 personas y no voy a dar mi 100% de la fuerza para una persona, porque para las otras no las voy a atender bien. Entonces es preferible que optimicemos la fuerza que tenemos y la distribuyamos bien en las técnicas de masaje. Saber bien en qué técnica hacer fuerza y saber bien en qué técnica no hacer fuerza. Por ejemplo, en los roces no se hace casi nada de fuerza. Para hacer un roce profundo, por ejemplo, lo que puedo hacer es el peso de mi cuerpo a la hora de hacer el roce. Es usar el peso de mi cuerpo, ¿sí? Que todo el peso del hombro, codo, antebrazo y muñeca vaya a la mano para la hora de hacer el roce profundo, se sienta la profundidad, ¿sí? Y yo no tenga que hacer fuerza al pedo, ¿sí? Ahora, cuando tengo que hacer el amasamiento, la fricción o la presión, más que todo en la presión tengo que hacer mucha más fuerza, porque en el amasamiento también es todo fuerza de antebrazo, ¿sí? Porque estamos haciendo un movimiento de amasar, básicamente, ¿sí? Estamos amasando, entonces la mano, los músculos del antebrazo se van cansando. Entonces, ¿qué puedo hacer en ese momento? Dependiendo qué músculo sea, por ejemplo, el trapecio, listo, lo puedo trabajar con una mano y si se me cansa la mano, puedo seguir con la otra. O usar las dos manos en el trapecio, ¿sí? Por más que sea un músculo chiquito, si abarco bien mis manos con los 3 dedos, puedo usar bien todo el ancho del trapecio con estos 6 dedos, ¿sí? Eso con la práctica se van a ir dando cuenta. Y así un montón de secciones que hay, ¿entienden? Otra condición importante es que la vaselina es un medio deslizante óptimo para este tipo de trabajo. Ustedes quieren usar crema, usen cremas. Quieren usar aceites, usen aceites. Yo uso vaselina, sólida o líquida, cualquiera de las dos. Las dos me sirven, ¿sí? Las dos me sirven y hasta el día de hoy las sigo usando. Probé con aceites, probé con cremas, probé con todo, pero no funcionan, se secan muy rápido
se absorben muy rápido en la piel, así que esto como que dificulta mucho a la hora de hacer un masaje, porque tengo que estar deteniendo el masaje para ponerme crema, deteniendo el masaje para ponerme aceite. Entonces prefiero que la vaselina sea mi método de deslizamiento. Si ustedes lo quieren usar, úsenlo. Se sienten más cómodos con crema, usen crema. Se sienten más cómodos con aceite, usen aceites. Ya depende de cada uno de ustedes, ¿sí? Yo les recomiendo la vaselina por un hecho de durabilidad, ¿sí? Eh, es solamente por eso, ¿sí? Es mi humilde opinión debido a todos los años que vengo haciendo masaje. Así que esa es una recomendación que yo les puedo hacer. Pequeño consejo, usen vaselina. Y de ahí, otra de las condiciones es que no se trabaja con pieles con mucho pelo, perdón, con cicatrices recientes, tampoco se trabaja. Pieles irritadas o que tengan algún tipo de patología, tampoco se trabaja. ¿Sí? Por ejemplo, una herida abierta, tampoco se trabaja. Úlceras, tampoco. ¿Sí? En personas que tengan, por ejemplo, problemas de tensión arterial, no sería lo óptimo trabajarlo. En personas que tengan diabetes no controlada, tampoco se trabaja. Ahora vemos eso. Ahora vemos lo que son las indicaciones y las contraindicaciones. ¿Sí? Ahí les explico. Eh, bien, tengo tiempo todavía. Vamos a lo que es el orden de cómo podemos organizar una sesión de masaje. La... Ay, me perdí. ¿Cómo dijiste, Joan? Ah, ¿practicaste con la vaselina? Perfecto. Es mucho más fácil con la vaselina porque dura muchísimo tiempo. Yo uso vaselina con un paciente, me pongo creo que 2 veces y si es que me pongo 2 veces, si no me pongo una sola vez y listo. Me alcanza para toda la hora. Es muy buena la vaselina. Muy, muy buena, muy recomendada. Las diferentes maniobras, ¿sí? Todo esto que está acá, de paso se lo digo, es pregunta de examen. Lo voy a preguntar siempre. Siempre lo voy a preguntar de ahora hasta el final. Lo voy a preguntar siempre. Los voy a hartar con esto. ¿Sí? Las diferentes maniobras del masaje las podemos organizar en el siguiente orden. Roces, ¿sí? Amasamientos, fricciones. A esto lo vamos a dejar para después. Después de las fricciones van a seguir las presiones. Ah, acá está mal, espera. Ahora se los explico bien. A ver, vamos a hacer así, vamos a hacer así, vamos a hacer así. Esto va, esto no va. Acá vamos a poner, ¿qué pasa? Vamos a poner presiones, percusiones. Bien, ahí está. Ahora sí. Ahora les vuelvo a compartir de nuevo. Y ahora sí. Entonces, yo les dije que nosotros vamos a seguir un orden en lo que sería la sesión de masaje. ¿Sí? Roces, amasamientos como primera medida, después siguen las fricciones, ¿sí? Roces, amasamientos, fricciones, presiones, percusiones y voy a terminar con un roce nuevamente. El roce con el que se termina el masaje siempre es superficial, ¿sí? Siempre el roce con el que yo termino el masaje es un roce superficial. Eh, este es el orden que yo necesito que se lo sepan, sí o sí, ¿sí? Vuelvo a poner acá, es pregunta de examen. Lo voy a preguntar todo el curso, les voy a repetir la misma pregunta todo el curso, ¿sí? Hasta que se lo sepan de memoria.
Es muy importante esto. Ahora, si yo les digo que la persona tiene que venir y viene por un masaje relajante, lo único que voy a hacer es trabajar con roces, ¿sí? Voy a trabajar solamente con roces. No voy a hacer otra cosa que no sea roce. Es roce superficial, nada más que eso, ¿sí? También la semana que viene les voy a explicar todo eso cuando traiga pacientes, ¿sí? Bien. En cuanto a lo que es el ritmo del masaje, debe ser regular y sujetarse a la frecuencia para cada maniobra en particular. Yo tengo que medir cada maniobra con la intensidad, con la fuerza y con el tiempo necesario que yo voy a tratar de aplicar esa técnica y producir el efecto de la técnica. ¿Se entiende? La fuerza con la que se da el masaje no tiene que ocasionar dolor, ¿sí? Yo no tengo que producir dolor. Sí voy a producir dolor cuando el paciente viene todo tensionado y adolorido. Ahí sí, porque estoy trabajando sobre una zona que ya está dolorida. Ahora, si la persona viene para relajarse, se le hace masaje relajante y nada más. Ese masaje no produce dolor. Vamos al otro caso, una persona totalmente contracturada. Listo, viene y se le aclara a la persona cuando estamos haciendo la parte de la fricción y la presión, que le va a doler, va a sentir molestias y le va a doler. Más que todo en la presión, ¿sí? Entonces, ¿qué se hace? Se le pregunta, acá, con esta presión, del 1 al 10, ¿cuánto te duele? Es una escala muy simple, chicos. Es una escala de dolor, es una escala perceptiva del dolor, que es lo que el paciente percibe. Yo siento que me llega hasta el 7. Listo, se queda en el 7 o le suman un puntito más hasta llegar a 8. Que el paciente lo pueda tolerar a ese dolor. Yo no necesito un dolor que sea insoportable. Yo necesito un dolor que sea trabajable, que sea modificable, sea un dolor que yo pueda trabajar. ¿Sí? Entonces, si el paciente viene todo adolorido, yo tengo que trabajar sobre ese dolor. ¿Sí? Entonces, tengo que permitirle al paciente sentir ese dolor, pero que no sea un dolor insoportable, que sea un dolor tolerable. ¿Estamos? Bien. En todos los casos se debe graduar cuidadosamente la intensidad para la presión y para la fricción. ¿Y qué es lo que les dije recién? Ahora, indicaciones y contraindicaciones. Indicaciones. El masaje es útil para cualquier afección que requiera el alivio del dolor, la reducción del edema o la movilización de un tejido contracturado. Está indicado cuando conviene lo siguiente. Cuando conviene aliviar el dolor, disminuir la tensión muscular, mejorar la circulación, disminuir el endurecimiento y el edema, distender adherencias. ¿Sí? Para estos casos está indicado el masaje. ¿Sí? Para esos casos sí está indicado el masaje. ¿Para qué casos no está indicado el masaje? Los más relevantes vendrían a ser los siguientes: infecciones de la piel, procesos tumorales malignos, ¿sí? Enfermedades de la piel que se puedan transmitir al masajista, ¿sí? Alguna enfermedad infecciosa o alguna enfermedad bacteriana que se transmita al masajista no se hace. Personas que tengan pieles hipersensibles, si no se puede trabajar ya directamente en el inicio del masaje, no se trabaja. Tromboflebitis, trombosis, TPP, tromboembolismo pulmonar agudo, etcétera, etcétera, etcétera. Problemas de varices, problemas de trombos, ¿sí? O, eh, ¿cómo se dice? Historia familiar, ¿sí? Que haya tenido problemas circulatorios, tampoco se hace. Ahora ustedes me preguntarán, ¿por qué en los tumores no? ¿Por qué en los trombos tampoco? Es muy fácil. En los tumores hay que evitar que el tumor se expanda, ¿sí? Hay que evitar que el tumor maligno, en este caso, haga metástasis, se vaya a otras zonas del cuerpo.
¿Y por dónde se mueve el tumor maligno? Por la sangre. ¿Y nosotros qué movemos en el masaje? Trabajamos la circulación de la sangre. Entonces, se le pregunta a la paciente o al paciente, se le hace un cuestionario chiquitito, que ya se los voy a pasar. Se le hace una anamnesis. Es un cuestionario que a nosotros nos va a indicar si la persona tiene algún antecedente personal, enfermedades, cirugías, lo que sea, algún antecedente familiar, diabetes, hipertensión, alguna enfermedad, si es celíaco o no, procesos tumorales, si tiene antecedentes de trombosis, ¿sí? ¿Qué pasa con la trombosis, por ejemplo? El trombo es una bolita de grasa, ¿sí? Que está en la arteria o en alguna de nuestras venas. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando yo estoy haciendo el masaje y no sé que el paciente tiene trombosis? Yo estoy moviendo ese trombo. Si el trombo estaba en las piernas y yo lo muevo para la zona del tronco, me meto en un quilombo enorme, ¿sí? Pongámosles que el trombo se va a la arteria pulmonar y se le tapa la arteria pulmonar, que es la que lleva sangre del corazón al pulmón. Estamos en el horno, chicos. Entonces, para eso es este cuestionario, para evitar todo ese tipo eh, de, de mala, no es mala praxis, pero sino de que están contraindicados. Ahí está, eso. Y sí, no sé quién habló, pero sí, sería para recolectar datos del paciente, ¿sí? Antecedentes personales, antecedentes familiares, ¿sí? Una historia clínica, y hay que saber que el paciente de dónde viene, si viene de una zona rural, listo, sabemos que en la zona rural predominan otras enfermedades, entonces hay que preguntar si actualmente está tomando alguna medicación, tiene alguna enfermedad o tiene alguna enfermedad crónica, todo eso en el cuestionario se pregunta. La idea es que nosotros tengamos esta charlita con el paciente 10, 15, 20 minutos, para que después nos quede un rango de 40 minutos o una hora para trabajar al paciente, hacerle un buen masaje. ¿Se entiende? Es para eso la anamnesis, para recolectar datos del paciente, para saber que no estamos trabajando con una persona que no se puede, ¿sí? Para quedarnos tranquilos nosotros también de que estamos trabajando en alguien sano o en alguien que tiene diabetes pero que la tiene controlada, en alguien que tiene hipertensión pero está medicado, en una persona que tiene un tumor, sí, pero es un tumor bueno, es un tumor que no produce ningún tipo de daño, listo, trabajemos normalmente. ¿Se entiende? Es para evitar este tipo de cosas más que todo, para evitar trabajar con contraindicaciones. ¿Sí? Para eso es la anamnesis. Y eso sería todo. Se terminó lo que se daba. Eh, bien, yo les voy a armar el cuestionario para que lo tengan, ¿sí? Ustedes en el caso de que cuando están con el paciente, si lo quieren preguntar, ustedes lo preguntan, si no le dicen al paciente, mira, lléname esto con tus datos, nombre, apellido, edad, sexo, y de ahí empiezan con todas las preguntas, ¿sí? Y de paso, para que ustedes sepan y tengan un control de las personas que van atendiendo. Sí, yo atendí a la persona que tuvo esto, pero lo trabajé bien, no pasó nada. Una persona que tuvo esto y también se trabajó bien, no hubo ninguna secuela, no hubo ninguna gravedad al hacer el masaje. ¿Sí? El masaje no produjo nada en la enfermedad que ya tiene el paciente. ¿Se entiende? Entonces es para eso, y para que nos quedemos tranquilos nosotros también de que estamos haciendo un buen trabajo. ¿Sí? Por hoy es todo. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda? Nelly, Joa, Roxana o Lore, ¿tienen alguna pregunta que me quieran hacer? ¿Algo que quieran preguntar? Yo después, profe, porque como entré tarde y no alcancé a leer, me voy a sentar ahora a leer y después si tengo alguna duda la próxima clase pregunto.
Sí, o lo mandas por el grupo más tarde, o cuando veas la clase, lo mandas por el grupo, me lo mandas al privado. No tengo drama, chicos, tampoco me manden un mensaje a las 2 de la mañana porque no se los voy a contestar. Pero a las 9 de la mañana hasta las 11 de la noche, yo soy todo suyo. Estoy con el teléfono casi todo el día, haciendo esto, hablando con gente, haciendo otra cosa. Así que por ese lado me pueden consultar a la hora que quieran. ¿Sí? Siempre y cuando sea de las 9 hasta las 11, está todo bien. Después de las 11 ya no puedo. Pero si no, me lo preguntan en la clase que viene. No tengo drama, de paso para los otros chicos. ¿Sí? No tengo ningún problema con eso. Ok, profe, gracias. Bueno, eh, en caso de tendinitis, te lo voy a explicar la semana que viene con un paciente para que lo veas bien. Eh, Hacémela la pregunta de nuevo la semana que viene, ¿sí? Para que la veamos en la clase que viene. Porque está bueno el caso. Hoy en día las tendinopatías eh, están como que no, que tienes que hacer reposo, que esto, que y cuando no, si la, si la persona se lastimó en movimiento, vamos a recuperarla en movimiento. Eh, es la lucha constante que tenemos los kines con lo que son los médicos. El médico le va a recetar reposo, medicamento, reposo total, y no, no es así. Hay que moverse para recuperarse. Pero ese es otro tema que no nos interesa tanto. Eh, pero está buena la pregunta. La semana que viene, cuando tenga el paciente, lo vamos a ver bien yo. Y de paso les voy a explicar bien qué es la tendinitis y demás. Otra cosa más que les quiero aclarar. Eh, eh, Vamos a sacar una de las unidades vamos a sacar el masaje tailandés, lo vamos a sacar el programa y vamos a agregar vendajes, ¿sí? Y vamos a tener toda una unidad de lo que es vendaje. ¿Qué es el vendaje? ¿Cuáles son los tipos de vendaje que hay? ¿Cuáles son las distintas formas de aplicar el vendaje? ¿Para qué se puede aplicar un vendaje? ¿Para qué sería un vendaje en 8? ¿Para qué un vendaje circular? ¿Un belpao? ¿Un cabestrillo? Y demás cuestiones que nos puede servir, ¿sí? Como masajistas y de paso, por ejemplo, Yoga tiene al sobrinito que va a jugar, tiene 15 años y va a jugar a la pelota todos los fines de semana y se quiere estribar el tobillo. Listo, vamos, yo les enseño a hacer estribo o les enseño vendajes para el tobillo y ponele que le cobras a cada, no le cobras a tu sobrino, o capaz que sí, ya depende de cada uno, y le cobras a cada chico, son 20 chicos, 3.000 pesos por hacerle vendaje, 2.000 pesos. Tenés 40, tenés 50 luquitas y que está bueno. ¿Me entendés? Son unos magos que hiciste en 20 minutos por vendar a unos pibes que están por ahí a jugar la pelota. ¿Me entendés? Entonces está bueno. Y ahí es cuando entra el estribo después, el estribo de tobillo, el estribo de hombro, el estribo de muñeca. Ya se hace con cinta eso, es un poquito más caro, pero es una forma más segura de movilizar la articulación o de prevenir alguna otra lesión, ¿sí? Pero eso lo vamos a hablar también en otra unidad. Está muy bueno el tema, está muy bueno porque puedes hacer un montón de cosas con lo que son vendajes y estribos y demás. Ya lo vamos a ver después. Eh, sí, porque tengo a mi madre con tendinitis. Bueno, vamos a hablar entonces de tu madre el jueves que viene. Hablamos de tu madre y vemos ahí el caso. Y lo charlamos ahí entre todos. No hay ningún problema con eso yo. Bueno, las dejo, ¿sí? Gracias por conectarse todos los jueves. Y para los que vean después la clase, conéctense, que están buenas las clases, están buenas. Si hagan el esfuerzo, si no pueden por el laburo, listo, no hay drama. Pero traten de conectarse, ¿sí? Porque están buenas las clases. Están buenas, se aprende y si tienen dudas las vemos acá en vivo directamente. Y no tienen que estar esperando, después se olvidan o después queda al aire. Y bueno, están buenas las clases en vivo. Yo trato de darlas lo más didáctica y lo más atrapantemente posible, ¿sí? Para que ustedes estén prestando atención acá. Es una horita nomás, ¿sí? Así que nada, nos vemos el jueves que viene, chicas. Que anden muy bien, que tengan un excelente fin de. Ahora llego a mi trabajo a la tarde y les subo los videos de las técnicas por separado, para que los vayan viendo, se vayan dando una idea de qué es lo que hay que hacer. ¿Sí? El jueves que viene traigo un paciente, o la uso mi pareja, y les muestro cómo serían las técnicas
ya directamente lo que es trapecio y cuello, ¿sí? Ya empezamos directamente con lo que es trapecio y cuello. Y después espalda, abdomen inferior, ¿sí? Que anden muy bien, chicas, hasta luego. Chao, profe.